Inaugurado el 13 de julio de 1923 sobre el Monte Lee en Los Ángeles, California, el cartel de Hollywood es sin duda el más famoso del mundo, no solo por los 3 millones de turistas que lo visitan todos los años, como uno de los atractivos de la meca del cine, sino porque su imagen luminosa se ha repetido durante décadas en cientos de películas, fotografías, cortos publicitarios y propuestas de turismo. Aunque quien lo mandó a construir con un costo de $21,000, que era un dineral para la época, ni siquiera pensaba en las películas, sino en promocionar la venta de sus tierras para la construcción de un barrio residencial. Con la llegada de los estudios de cine se convirtió muy pronto en un símbolo luminoso, cargado por el brillo de las grandes producciones y de sus estrellas. La versión original del cartel no decía Hollywood, sino Hollywoodland, el nombre que el promotor inmobiliario H.J. Whitley ideó para los terrenos que quería vender. Las letras solo debían permanecer allí durante 1 año y medio, pero el auge del cine estadounidense hizo que se convirtiera en un sinónimo de la industria y quedaran allí para siempre. Cada una de las letras del cartel original medían 13.7 metros de altura, y la palabra que formaban se extendía por más de 100 metros. Brillaba con luz de 4,000 lamparitas, para cuyo mantenimiento de cada letra tenía una escalera en la parte de atrás. Pero todo brillo, más aún cuando es tan intenso, tiene sus sombras y en el caso del cartel de Hollywood, se encarnó en una historia oscura que comenzó con el suicidio de una actriz fracasada en los albores del cine sonoro. Se prolonga hasta hoy con la misteriosa aparición de un fantasma que, si se hace caso al mito urbano, es su alma en pena que no puede dejar de rondar el lugar donde fue a buscar la muerte. La actriz se llamaba Millicent Pegg Entwistle y soñaba con tener una carrera tan brillante como las luces del letrero, desde cuya letra H se lanzó al vacío aquel 16 de septiembre de 1932. Millicent Entwistle había nacido en Gales, Gran Bretaña, el 5 de febrero de 1908. Como nunca llegó a ser la estrella con que soñaba convertirse en Hollywood, no es mucho lo que se sabe de su infancia, salvo que la actuación le venía de familia. Una versión dice que su madre era actriz y que murió cuando Millicent, a quien todos llamaban Peg, era muy chica. Otra asegura que en realidad abandonó a su esposo y su hija. En cambio, es seguro que el padre, Robert, era director de teatro y que, ya sin su mujer, viajó a Nueva York con Peg en busca de nuevos horizontes para su carrera. Allí se volvió a casar y tuvo otros 2 hijos, aunque pronto quedó viudo. Su segunda mujer murió en 1921 cuando Peg tenía 13 años, y meses después, Robert también perdió la vida en un accidente cuando lo atropelló un auto en Park Avenue. Peg y sus 2 hermanos quedaron a cargo de un hermano de Robert que también vivía en Nueva York, el tío Harold. Los contactos que Robert había tejido en el mundo del teatro les abrieron puertas a Peg y para que debutara como actriz en Broadway cuando tenía 17 años. La obra era El pato silvestre de Henrik Ibsen y, según el único biógrafo de Peg, James Serkut Jr., la actuación de la actriz debutante despertó la admiración de una estrella ya consagrada, Bette Davis, que la recomendó para que ingresara en el elenco de Nueva York Theatre Wild. Las críticas favorecieron a Peg, a quienes se señalaba ya como una actriz con un gran futuro en el teatro, pero el mundo del espectáculo empezaba a cambiar con la llegada del cine sonoro. Según el biógrafo Serkut, Millicent Entwistle no buscó el cine, sino que el cine la buscó a ella cuando, después de verla en una obra de Broadway, donde también actuaba un casi imberbe Humphrey Bogart, un directivo de los estudios RKO, le ofreció un papel en la primera película sonora que se iba a producir por la compañía, 13 mujeres, en cuyo reparto se contaban 2 de las estrellas más famosas de la época, Myrna Loy e Irene Dunne. Corría 1930, Peg acababa de cumplir 22 años y no dudó en aceptar. Cuando llegó a Los Ángeles, el monumental letrero de Hollywood la recibió con sus 4,000 luces encendidas. Para entonces Hollywood comenzaba a convertirse en lo que nunca dejaría de ser, la escalera al cielo para un número limitado de estrellas y la trituradora de sueños de muchos actores y actrices que pretendían llegar a serlo. La industria estaba dominada por unos pocos estudios, los Big Five, 20th Century Fox, RKO Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros. Y Metro-Goldwyn-Mayers. En 1931, mientras Peg participaba del rodaje de 13 mujeres en los estudios de RKO Pictures, en los de Paramount, se estaba generando un futuro exitoso. Con Marlene Dietrich y Anna May Wong,
en los papeles protagónicos: El Expreso de Shanghái, la película que rompería la taquilla en 1932 por casi 4 millones de espectadores. La filmación de 13 mujeres fue el principio y el fin de los sueños de Peggy Entwistle. Si bien en el guión su papel, encarnado a Hensel, era relevante, en el transcurso del rodaje le fueron cortando escenas hasta dejarlo reducido al mínimo, mientras su relación con el director George Archibald iba de mal en peor. Tanto que después de filmar la última de las pocas escenas que le quedaron, el estudio le rescindió el contrato y la despidió. Eran tiempos en los que los contratos de los actores y las actrices no eran para una sola película, sino con el estudio, lo que les daba no solo ingresos más o menos estables, sino también en la posibilidad de ser convocados para otras películas. Con la rescisión, Pegg perdió esa posibilidad y también las ganas de vivir. Faltaba un mes para el estreno de 13 mujeres cuando, la noche del 16 de septiembre de 1932, Millicent Pegg Entwistle caminó por el Parque Griffin y subió a la colina donde brillaba el cartel de Hollywoodland. A pie de las escaleras, dobló su abrigo y lo dejó en el suelo junto a su cartera. Como no hubo testigos de ese momento preciso, es imposible saber si se quedó contemplando durante unos momentos las luces del frente o si se encaminó directamente a la parte posterior para subir la escalera que subía hasta la parte superior de la letra H, el lugar más alto al que llegaría en el cielo estrellado de Hollywood. Desde esa altura, quizá haya mirado unos instantes las otras luces, la de Los Ángeles, antes de saltar. La mañana siguiente, un caminante encontró la cartera y el abrigo y los llevó a la comisaría más cercana. Cuando una patrulla fue al lugar, encontró el cuerpo de Pegg a unos metros más abajo. Como entre las pertenencias no había ningún documento de identificación de la muerta, decidieron publicar una nota que encontraron en la cartera. Era sin duda la carta de despedida de una suicida. Tengo miedo, soy una cobarde y lo siento por todo. Si hubiera hecho esto, hace tiempo me hubiera evitado mucho dolor, decía, y estaba firmada con las iniciales P.E. Al leer la nota, el tío Harold, que la esperaba desde hacía un día en la casa, fue a la morgue e identificó el cadáver. La historia dice que, al volver desconsolado a su casa, el tío Harold encontró una carta dirigida a Pegg y abrió el sobre. El papel tenía el membrete de la compañía Beverly Hills Playhouse y una oferta de trabajo, el papel principal en una película donde la protagonista era una joven actriz que enloquecía y acababa suicidándose. Poco después del suicidio de Millicent Pegg Entwistle, comenzó a circular la leyenda del fantasma de la mujer que rondaba el cartel por las noches. Una leyenda que se acrecentó a principios de la década de los 40, cuando la letra H, la misma desde cuya altura Pegg había saltado, cayó derrumbada al ser chocada por el Ford A que conducía totalmente borracho el cuidador del cartel, Albert Colt. En 1949, la Cámara de Comercio de Hollywood firmó un contrato con el Departamento de Parques y Jardines de Los Ángeles para devolver la H y reconstruir el cartel. El contrato estipulaba que el sufijo Land fuese retirado para que quedara solo Hollywood, la meca del cine. En las décadas siguientes, el letrero de Hollywood se deterioró, perdió la letra O, fue vandalizada y reconstruido hasta quedar su versión final, con la nueva estructura que fue inaugurada en noviembre de 1978. Lo único que el tiempo no cambió fue la leyenda del fantasma de Pegg Entwistle. Cada tanto, alguien asegura haber visto una mujer joven vestida con la ropa de los años 30 que ronda el cartel y desaparece si se le acercan. Si la leyenda tiene algo de verdad, es algo imposible de comprobar, pero hay un dato cierto y documentado. Los guardias que vigilan el letrero con cámaras de circuito cerrado de televisión y detectores de movimiento para evitar que lo vandalicen cada tanto, deben ir al lugar porque suenan las alarmas que avisan sobre la presencia de un intruso. En las cámaras del circuito cerrado no aparece nada y los guardias nunca encuentran a nadie, pero cuentan que, cada vez que van, los recibe un penetrante perfume a gardenias, el mismo que usaba Pegg Entwistle. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides dejarme tu comentario. Que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes.